¿Qué tal? Soy el profesor José Guadalupe y hoy vamos a ver una introducción al modelo gráfico de una función cuadrática. Vamos a comenzar por definir qué es una función cuadrática. Y una función cuadrática es justo como lo que aparece aquí en la parte de arriba. Es una función polinómica con una o más variables en la que el término de grado más alto es de segundo grado. Aquí en este caso los valores de a, de b y de c pueden ser cualquier número real siempre y cuando el valor de a sea distinto de cero. Entonces, en una función cuadrática, el término, o mejor dicho, el exponente de mayor grado, tiene que ser el exponente 2 y puede tener una o más variables. Si vemos así, la definición de una función cuadrática pareciera que tenemos más dudas que aclaraciones. Entonces vamos a ir descomponiendo este concepto, esta definición, poco a poco. Tenemos aquí la función cuadrática. Esta es la forma general de una función cuadrática. Y como nosotros podemos observar, tenemos tres términos. Cada uno de estos tres términos tiene un determinado nombre. Al término que tiene la variable elevado al cuadrado se le llama término cuadrático. El término que solamente aparece con la variable es el término lineal. Aquí cabe mencionar que cuando la variable no tiene exponente, recordemos que aquí, arriba de la x, es como si estuviera el exponente 1. Y finalmente, el término que no tiene ninguna variable se le conoce como término independiente. Entonces, recordemos que esta forma de una función cuadrática es la forma general. Ahora bien, al valor de a se le conoce como coeficiente del término cuadrático y al valor de b se le conocería como coeficiente del término lineal. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones cuadráticas para que todavía quede más clara la definición de una función cuadrática. Por ejemplo, recordemos, lo que está hasta acá arriba es la forma general de una función cuadrática. Y esta que está en azul sería un ejemplo de función cuadrática. Si yo quisiera conocer el valor de a, de b y de c, lo que tendría que hacer es un ejercicio de comparación. Es decir, para el valor de a, tendría que revisar quién es el número que está pegado a x a la 2. En este caso, el número que está pegado a x a la 2, pues es el valor de 3. Si yo quisiera conocer el valor de b, pues tendría que revisar cuál es el número que está junto a la x. En este caso sería el valor de más 5 o de 5. Y para el valor de c, pues sería el número que no tiene variable alguna. Otro ejemplo de función cuadrática sería este de aquí. Y volveríamos a hacer lo mismo para conocer el valor de cada uno de los coeficientes. Para el valor de a, pues hay que identificar cuál es el número que está a un lado de x a la 2. En este caso, el valor de a tendría que ser de 2. Para el valor de b, pues el número que esté a un lado del valor de x. En este caso, sería un número negativo. Sería el menos 8, y eso puede pasar. Igual con el valor de c, que tendría que ser menos 3. Si nosotros revisamos este ejemplo, ¿sí? Primero nos podemos dar cuenta que en lugar de f de x, ahora está diciendo y. Y no hay ningún problema. Es lo mismo colocar f de x que y, solamente para dejar esa puntualización. En este caso, el valor de a, pues es el número que esté junto a x a la 2. ¿Quién está junto a x a la 2? Pues ese es menos 6. Para el valor de b, sería el número que esté junto a x, y en este caso tendría que ser el valor de 7. Y para el valor de c, pues sería el número que no tenga la variable, en este caso tendría que ser menos 1. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí nosotros observamos que nuestra función cuadrática, la función de color azul, solamente tiene dos términos. Entonces vamos a ver cuáles serían los valores de a, de b y de c. Para el valor de a, pues hay que revisar cuál es el número que está junto a x a la 2. En este caso, el valor de a, pues tendría que ser el valor de menos 8. Si observamos el valor de b, tendría que ser el número que esté junto a la variable x, en este caso tendría que ser menos 2. Y ahora para el valor de c, como ya no hay más términos, ¿sí? Como el término independiente no está en la función cuadrática de color azul,
Pues entonces vamos a entender que el valor de c tendría que ser cero, porque no existe en la función cuadrática de color azul. Vamos a ver otro ejemplo más. En este otro ejemplo, tendríamos que para el valor de a tendría que ser menos 6 y para el valor de c tendría que ser menos 5. Sabemos que es que el menos 5 se corresponde con c porque el menos 5 no tiene ninguna variable. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el valor de b? Pues sería similar al caso anterior. Como no aparece en la función cuadrática de color azul, pues vamos a entender que el valor de b tendría que ser cero. En este ejemplo, la función cuadrática de color azul está desordenada. Si nosotros observamos, primero aparece el término independiente, después el término cuadrático y después el término lineal. Pero no importa, aún así podemos identificar el valor de cada uno de los coeficientes, es decir, el valor de a, de b y de c. Para el valor de a, pues hay que revisar cuál es el número que está junto a x a la 2. En este caso tendría que ser el valor de menos 6. Para el valor de b, pues hay que preguntarnos cuál es el término, mejor dicho, el valor numérico que está junto a la variable x, y en este caso sería el de más 7. Y por último, el valor de c, pues es el valor numérico de la función cuadrática que no tiene la variable x, y en este caso sería el de menos 1. Entonces hay veces que la función cuadrática puede estar desordenada, sin embargo podemos identificar el valor de cada uno de los coeficientes de a, de b y de c. Ya que hemos visto algunos ejemplos de cómo obtener los coeficientes de una función cuadrática, vamos a hablar un poco del modelo gráfico de una función. Cuando hablamos del modelo gráfico de una función, nos estamos refiriendo a cuál es la representación que tiene una cierta función en el plano cartesiano. Por ejemplo, una función lineal se representa en el plano cartesiano mediante una línea recta. De ahí su nombre de función lineal. Por ejemplo, puede haber funciones un poco más complejas que tengan otras formas, ¿sí? Por ejemplo, esta sería la forma o el trazo de una función polinómica. Esta sería el trazo o el dibujo de una función trigonométrica. Si nosotros graficáramos una función racional en el plano cartesiano, tendríamos más o menos una forma de este tipo. O inclusive si trabajáramos con funciones trascendentes, podemos obtener formas mucho más interesantes como las que se muestra aquí. Pero bueno, hemos hablado sobre función cuadrática, entonces queremos saber cuál sería la representación gráfica de una función, ahora de una función cuadrática en el plano cartesiano. Y si nosotros representamos una función cuadrática en el plano cartesiano, nosotros vamos a obtener una parábola. Y puede ser de muchas formas. Por ejemplo, este sería un ejemplo, pero también la parábola pudiese ser de esta forma, o también pudiese ser una parábola invertida, como la que se muestra en esta imagen. ¿Cuáles son los elementos que más nos van a interesar de una función cuadrática? Bueno, primero, algo que se llaman raíces, que son los puntos de corte de la parábola con el eje X, ¿sí? Por lo regular siempre van a ser dos puntos de corte, pero también puede ser uno o hay veces que la función no va a cortar. Ya más adelante lo iremos viendo con algunos ejemplos. Pero por el momento quédate con que las raíces son esos puntos de corte de la parábola con el eje X. Otro elemento de interés es este punto de aquí, que se llama vértice. Y lo vamos a determinar con las coordenadas h, f de h. Igual, más adelante con algunos ejemplos, vamos a ver cómo obtener esos valores de h y de f de h para conocer el vértice. Y el vértice es un elemento muy importante porque nos permite dividir de forma simétrica la parábola. Ahora bien, en los siguientes videos lo que nos vamos a dedicar a hacer es conocer cómo obtener el modelo gráfico de una función cuadrática, es decir,
Si yo parto de aquí, de esta función, ¿cómo puedo llegar a su modelo gráfico? ¿Sí? Al modelo gráfico de una parábola. Entonces, te invito a ver el siguiente video donde obtenemos el modelo gráfico de algunas funciones cuadráticas.